Aquí estamos en la cuarta clase de la doctrina de la salvación y hemos tocado varios temas, pero en general hemos tocado el llamado universal, el llamado eficaz. Tocamos la semana pasada la conversión, que incluye el arrepentimiento y fe, y también hablamos de varios ejemplos de las escrituras de personas respondiendo al evangelio, y también hablamos de los diferentes aspectos, verdades que forman el evangelio completo, y Dios usa varios de los aspectos del evangelio para tocar a varias personas, a distintas personas según sus propias necesidades. Y esta noche vamos a llegar casi a la justificación, pero mientras vamos a tocar un tema que tiene importancia y que muchos de los teólogos eruditos incluyen en sus libros, y este tema se llama el tema de la gracia común. Y todo lo que recibimos de Dios es pura gracia, ¿verdad? Pero también se distingue entre gracia común y gracia especial o gracia particular o gracia redentora. Pero la razón por la cual tenemos un estudio sobre el tema de la gracia común, quizás por dos motivos. Primero, para mostrar que Dios ama a todos, que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a los no creyentes, y los ama muchísimo, y les expresa mucha paciencia y mucha bondad, y les colma con muchas bendiciones físicas, tanto espirituales, aunque no lleguen a la salvación. Entonces la gracia común tiene que ver con todos los beneficios, con todas las bendiciones, las muchas bendiciones que Dios comparte con todo el mundo, menos la salvación. Entonces, ¿una persona no creyente puede beneficiarse de la gracia de Dios? Sí. Y en ese caso sería la gracia común. ¿Alguien puede pasar en un texto bíblico que enseñe esto? Hay un texto que dice que Dios llueve sobre los justos y los injustos. También, ok. Los agricultores también se benefician de la lluvia, no solo los creyentes. Ok. ¿Dios ama a los no creyentes? Sí, claro. Y también dice lo mismo acerca del sol. El sol también brilla para todos. Y bueno, hay muchas cosas, hay muchos dones que forman parte de la gran y bella creación, y todo el mundo se beneficia, no solo los creyentes. Pero hay mucho más. Y vamos a hablar detalladamente de las varias áreas Vamos a empezar con página 23. Bueno, ustedes tienen estas notas que encima dice la gracia común, ¿verdad? Claro. Sí, ahí está. Pero la primera pregunta aquí arriba dice, ¿por qué exhiben aquellos que no están en Cristo las cualidades y características de aquellos que están en Cristo? Entonces, que reciben bondad, belleza, retienen también los conocimientos de Dios, tienen varios dones y talentos, y a veces los no creyentes utilizan sus dones más eficazmente de lo que hacen los creyentes. Y tienen también se ven aspiraciones religiosas, no solo de los cristianos, y se encuentran las verdades correctas de Dios en todas las religiones. No estoy diciendo que todas son iguales, estoy diciendo que de alguna forma u otra todas expresan algunas verdades correctas acerca de Dios y acerca de la realidad, acerca del cosmos, del mundo, y hasta que tienen ciertas aptitudes morales. ¿Los no creyentes pueden hacer el bien?
Dice que sí, Jesús dice que sí. Entonces Jesús hizo un argumento con sus discípulos en el Sermón del Monte diciendo que los paganos se aman a los que los aman, o aman a los que los aman, o o hacen favores a los que les hacen favores. Entonces saben hacer cosas buenas y hacen cosas buenas. Y él usa ese argumento para decirles a los discípulos que para ellos, para los discípulos, Dios exige algo más. Porque todo el mundo hace lo bueno, hace lo bien. Y el otro motivo por el cual discutimos o hablamos de este tema es por nuestra misma o la doctrina bíblica del hombre. Y una frase muy fea que siempre usamos es que la depravación del hombre. El hombre sí está depravado. Y ese término también se usa por los apóstoles, se usa por todos los teólogos. Y entendemos que el hombre tiene un gran problema. Pero, ¿qué significa esa frase, la depravacidad o la depravación del hombre? ¿Qué significa la frase? Los que tomaron el curso de la humanidad 3 veces, les hago esa pregunta. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? De contaminación. Contaminación, sí. Y hay que tener mucho cuidado con la frase, porque el hombre sí está contaminado en todas las facetas de su personalidad. Su intelecto, sus emociones, sus pasiones, su albedrío. Y la palabra sí significa que el hombre está afectado en todas las áreas de su persona. Pero no quiere decir que el hombre es tan malo que pudiera ser. O totalmente, completamente caído, destruido, contaminado, negro. No, eso es lo que la doctrina significa. Porque la Biblia sí enseña, y vamos a enseñar esto en otro curso, que hay degrados. Hay personas, bueno, todos nosotros nacemos pecadores, contaminados. No pensamos bien, tenemos deseos inordenados y también el albedrío tiene la tendencia de buscar libertad en hacer lo que desee el mal. Pero no busca el mal por completo. Lo que no puede hacer una persona no regenerada, o es decir, lo que no puedes hacer una persona no convertida a Cristo, una persona en Cristo, que no está en Cristo, esa persona no puede hacer buenas obras. Buenas obras con la definición estricta de lo que es una buena obra. Porque bíblicamente hablando, una buena obra, una obra que Dios acepta, tiene ciertas características, tales como Que venga del corazón sin esperar ninguna retribución. bueno, ok, entonces una obra que Dios acepta incluye la disposición del corazón, exactamente. Entonces, ¿cuál es la disposición correcta o aceptable que Dios acepta del corazón? La voluntad de Dios. Corazón El deseo de hacer la voluntad de Dios. Ok, el deseo de cumplir con la voluntad de Dios, el deseo de agradecerle a Dios, el deseo de glorificarle a Dios. Pero usamos muy ligeramente esa palabra también. ¿Qué significa esa palabra? Glorificar. Darle gloria. Darle gloria, pero ¿qué significa la palabra gloria? Honra. Honra. Alabar. Darle honra. ¿Recuerdan cuando hablamos de esta palabra? Significa en hebreo peso. Peso. En inglés, weight. Y aún hay un refrán en inglés.
Bueno, es un tema sumamente, ese tema tiene peso, entonces tiene contenido significativo, merece honor. Entonces, si estamos glorificando a Dios, estamos reconociendo que no hay nada ni nadie más valioso. Dios es sumamente, de manera infinita, valioso, tiene peso, merece honor, merece honra, merece alabanza. Y una buena obra reconoce que Dios merece honor, y una buena obra tiene el motivo del corazón honrarle, glorificarle. Una buena obra se hace para agradecerle. Una buena obra se hace según o conforme a su voluntad. ¿Y cómo sabemos que esta obra cumple con ese requisito? Su voluntad. Está en la línea con la palabra. Por estar alineada con la palabra, exactamente, porque hay que obedecer las instrucciones de la palabra de Dios y hacer las obras que la palabra enseña que hagamos. Entonces, una buena obra tiene que conformarse a la palabra, tiene que venir de un corazón que desee glorificarle y agradecerle a Dios. ¿Ok? Y una persona no creyente no califica para cumplir con ese requisito. Pero no es decir que sus obras no sean buenas de alguna forma. Sí son buenas porque sirven para beneficiar a mucha gente. Les pueden dar de comer a los pobres, pueden darle ropa a los que necesitan ropa, etcétera, etcétera. Pueden construir casas para los que no tienen. Y son buenas obras en sí. Pero no son obras que Dios acepta porque no le glorifican y no expresan amor para Él. Y no, bueno, pueden conformarse a su palabra, pero no vienen de un corazón que desea glorificarle. Muy bien. Pastor, ¿y de entonces de dónde viene? ¿Cuáles son los motivos? Sí, ego. Ok, we can be nice. Tenemos, ¿cuáles son los motivos de una persona no Para creyente? sentirse bien ellos mismos consigo mismos. Ok, para sentirse bien. ¿Qué más? Que no hay Para no hay hacerse malos. ver que hacen bueno. Sí, exactamente. Y estos motivos no son necesariamente malos, pero tampoco son los motivos que Dios acepta. Son egocéntricos. Sí, un motivo, por ejemplo, yo puse aquí varias motivaciones internas que obran en las expresiones de bondad a causa de la gracia común. A veces las personas hacen las obras por miedo, por temor, o Por lástimas, puede ser. por lástima, o por buscar algo recíproco, ¿ok? El sentido de dignidad, el sentido de la nobleza de la raza humana, es el gran motivo de selecciones, la revista, ¿verdad? El espíritu indominable del ser humano, ¿ok? Y por eso el ser humano puede ser mucho, puede ser héroe, puede ser muchas cosas, pero la motivación no se eleva más allá de frente. Es para glorificarle Sí, así mismo. al hombre, sí, al hombre. Y hay una palabra, una filosofía que se llama humanismo. Y no hay nada malo en humanismo, pero humanismo en sí, a pesar de que puede promover muchas cosas buenas, es para la dignidad y la gloria del hombre. Vamos a ver lo que puede hacer el hombre. Puede construir torres, puede construir ciudades magníficas, puede inventar muchas cosas en la tecnología, puede hacer muchas cosas buenísimas, pero no son obras que llegan al cielo. No glorifican a Dios. No glorifican a Dios de cierta manera, pero no sale del corazón que desea glorificar a Dios. ¿Okay? Porque en un sentido toda la creación glorifica al Creador, pero no, esas obras no le glorifican en el sentido de que se cumplen con la definición precisa. Pero aún, aunque esas obras sean hechas por gente que no cree,
uno sabe que Dios está obrando. No, es que este punto de esta doctrina, esos no creyentes hacen esas obras por gracia también. Pero los creyentes nosotros sabemos que sí, Dios está obrando, aunque lo está haciendo y levantando por una persona que no cree. No, Dios crea o permite que el hombre cultive civilizaciones buenísimas, y esas civilizaciones también son producto de la gracia de Dios, la gracia común. Porque de dónde vienen sus talentos, esa creatividad, esa energía, esa motivación, también viene de Dios. Y Dios está obrando constantemente también en las vidas de los no creyentes, colmándoles competiciones, dándoles talento, energía, motivación, creatividad, inteligencia. A veces Dios en su bondad les da a ellos más de esos dones de lo que nos da a nosotros. En muchos casos lo hace. Sí. Yo tengo una pregunta. Hay un proverbio que dice, no estaba tratando de recordar, que dice que Dios aborrece la oración del impío. Ok. Sí, porque hay expresiones en la Biblia que polarizan las cosas. Obviamente, al día último, nada de esto sirve. Nada de esto. Sirvió para llevarlos a la gloria del Señor, ¿verdad? Sí. Sirvió para hacer un bien en el momento. Pero el punto de esta lección es decir que vamos a reconocer que Dios está obrando también en los no creyentes. Vamos a respetar la obra de Dios en el mundo. Vamos a también respetar al no creyente. Y vamos a amarlo. No nada más porque Jesús dice que lo amemos. No, vamos a amarlo reconociendo su valor infinito, hecho a la imagen de Dios, pero a la vez reconociendo que Dios lo está bendiciendo a gran manera, dándole mucho talento, dones, oportunidades, inteligencia, comida, sol, estaciones, belleza, todo. ¿Ok? Sí, señorita. Tengo una duda porque nosotros como cristianos, si hiciéramos obras supuestamente para el Señor y en realidad lo estamos haciendo para nosotros mismos, Dios nos va a juzgar de una manera diferente porque tenemos el conocimiento. Pero para aquellas personas que tienen el conocimiento erróneo, por decirlo de alguna manera, y creen en su corazón que están haciendo una obra para el Señor, Dios no creo que lo tome así como que no lo recibo, ¿no? Porque, no sé si me hago entender, Sí. La persona desconoce realmente, como desconoce la palabra, y saben muchas religiones que pues, van a la iglesia y están escuchando algo repetitivo en todas las iglesias. Sí. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se juzga eso cuando la persona no tiene el conocimiento y en su corazón cree que está haciéndolo para la gloria de Dios? Ok, muy buena pregunta. Primero que nada, ya hemos dicho que debemos de reconocer que aún en la religión más primitiva existe algo de la verdad. En las religiones que se llaman cristianas, quizás algunas personas, por haber estudiado profundamente la doctrina pura, van a concluir que al fin de cuentas esas iglesias están confusas en cuanto al evangelio o en cuanto a la verdad que nosotros tenemos por haber estudiado la palabra de Dios. Pero eso no es decir que esas iglesias no tengan valor ninguno. Sí, tiene valor. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, y eso también se aplica a las religiones no cristianas. Porque, por ejemplo, en Hechos 17, el apóstol Pablo fue ¿a dónde? A Atenas. ¿Y qué encontró ahí? Muchos ídolos. Muchos ídolos. Y él empezó a condenar a todos, ¿verdad? No. No, ¿qué hizo? Empezó a respetar. Respetó. ¿Y qué dijo? Dijo que vio que son muy religiosos y que adoran a Dios, pero yo les mostré el Dios verdadero. Entonces,
Lo que hizo el apóstol Pablo es que reconoció el puente, o es decir, el punto de partida o la entrada. Estableció su identidad con su religiosidad. Estuve pensando mucho en esto hoy en la tarde leyendo este capítulo de Grudem sobre la gracia común, porque he viajado un poquito y aún en China viendo los budistas, y hay templos en todos lados de budismo, y entramos en muchos templos de los budistas, y en las murallas de los templos ahí están sus escrituras, y son bellas, y los conceptos de la moralidad son increíbles, son magníficos esos conceptos. Y yo creo que aún con el judaísmo, cuando el apóstol Pablo viajaba para predicar el evangelio, siempre, no de vez en cuando, siempre, si había un templo judaico, entró en ese templo para empezar a predicar. A pesar de que él sabía que esa religión no reconocía en aquel momento el evangelio de Jesucristo. Pero él entró estableciendo punto de contacto. Y es el valor de cualquier religión. El apóstol Pablo no andaba condenando, no, andaba buscando identidad de contacto, entrada, para poder empezar a aumentar, a añadir lo que les hacía falta. Y para responder la pregunta de Verónica, creo que entendí la respuesta, que sea las obras que hace esa persona son un puente. Sí, claro que sí. Y también son admirables. Y a veces mejores. No mejores en el sentido de que Dios las acepte, pero mejores en el sentido de que con mucha sinceridad están tratando de vivir vidas valiosas, morales, serviciales. Un ejemplo, no menciono nombres, pero algunos de ustedes conocen a este líder de esta comunidad, muy amigo mío, es judío, y judío no creyente, dice, judío de cultura, no practica casi nada de su religión, pero él, el viernes pasado me vio y me dijo, y no entendí lo que dijo al principio, pero me dijo, yo tengo una historia para un reverendo. Lo que me quiere decir es que yo quisiera compartir algo contigo, David, que tú vas a apreciar muchísimo, algo que pasó en mi familia. Y empezó a contarme una larga historia de su hijo que había insultado a su mamá, que había insultado a su novia, que se puso borracho, etcétera, etcétera. Y él le explicó a su hijo los valores familiares y animó a su hijo a cambiar su vida para la meta suya, para poder morir feliz, arrodeado con los que le amaban. Entonces, porque no cree en otra cosa, no cree en otra vida después de la muerte. Y me contaba esta historia de cómo él había animado a su hijo de cambiar, de dejar la cerveza, de empezar a respetar, de empezar a amar. Y me dijo en esas palabras, porque cuando uno ama, la otra persona va a reciprocar ese amor. Entonces, honestamente hablando, me estaba diciendo, yo amo para que otras personas me amen. Ok, está bien. Es mejor que no amar. Y también es punto de contacto. Y he inyectado de vez en cuando, yo trato de meter algo del evangelio en las conversaciones con este hombre. Pero quizá en esa área, y yo tengo otro amigo abogado judío que tiene una familia fantástica, que mantiene contacto, se involucra totalmente en sus hijos, respeta y ama a su esposa, llama por teléfono a sus hermanos que viven en otras ciudades cada día. Entonces es hombre respetuoso, es hombre digno de respeto, y lo admiro porque sus valores familiares son sumamente altos, quizás más altos que los míos. Entonces es un Cornelio, en otras palabras. Y lo que estoy diciendo es que podemos llegar a esa gente
con el Evangelio, pero con mucha humildad de nuestra parte y con mucho respeto para ellos. Y compartirles algo que no implica que somos nosotros superiores a ellos, porque eso no es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio no nos hace superiores. ¿Qué es lo que nos hace? Más humildes. Nos hace reconocer los errores, sí. Y podemos llegar hasta admitiendo, confesando nuestras condiciones. No, Jesús nos puso un ejemplo que debemos mirar a otras personas como superiores. Que Él siendo Dios se humilló. Sí. Es decir, la condición que la actitud de debemos ser humildes. Y hay muchos ejemplos también en las escrituras. Sí, ¿cómo podemos explicar esto a un no creyente? Porque yo me pongo del lado del no creyente y siento una posición como soberbia. ¿Cómo se puede explicar el amor? O sea, que nosotros no nos estamos creyendo mejor que ellos y porque lo primero que te atacan es decirte que nosotros que decimos que tenemos la verdad y esa es la verdad y no somos capaces de ver otras maneras. Eso de que Dios te escoge, ya por ahí. Yo creo que Pero el que sabe. yo uso ese lenguaje y normalmente sirve. Que yo sé que hay muchas religiones y hay muchas perspectivas, opiniones y hay muchas enseñanzas. Y a pesar, yo digo esto, he dicho esto varias veces, y a pesar de la palabra pluralismo, que todo el mundo confiesa, mintiendo, ese concepto dice que todas son iguales y todas llegan a Dios, y cada uno tiene el privilegio, o cada uno puede crear su propia perspectiva. Porque todos somos buenos. Y el momento, y yo hablo así con mis amigos pluralistas, y yo les digo que en verdad ustedes no creen eso. Ustedes creen que su manera de ver a todas las demás religiones es superior a esas religiones. Entonces, tú crees que tú tienes la razón, ¿verdad? Que el pluralismo o ese concepto que dice que todas las demás son iguales y llegan al mismo fin, etcétera, etcétera, que en verdad es este concepto superior. Y me dicen que sí, porque no es, y porque yo te diría, hablando con mi amigo, que la enseñanza cristiana, la enseñanza de Jesucristo es de esta perspectiva, que en verdad todas las verdades que en verdad son verdades se encuentran en la persona de Jesucristo. Él mismo dijo que Él es Dios. Y esta es la enseñanza, siempre hablo en tercera persona. La enseñanza es esta. Cristo vino diciendo que yo vine de Dios, que yo soy Dios, y que todas estas realidades se explican en mí, ¿ok? Y como creyente, yo me sujeto a esa realidad, ¿ok? Y la verdad es que me gustaría tratar de convencerte que esta es la correcta. Y tú quieres convencerme que la tuya es la correcta, ¿no es cierto? Y me dicen que sí. Entonces estamos en el mismo campo. Y yo le digo, entonces, convénceme. Ok, estoy escuchando. Y hay que hablar sinceramente, hay que escuchar. Ok, está bien. Y después de que esa persona ha hablado, yo digo, ok, yo veo algunas inconsistencias en lo que me has explicado. ¿Ok? Entonces, y luego me das el mismo privilegio de explicar esta posición. Y en palabras muy sencillas: creación, caída, redención, Cristo vino, etcétera, etcétera, lo que hizo.
y el Evangelio. Y ¿sabe qué? Hablando conmigo, digo, esto me ha cambiado, eso me ha transformado. ¿Y sabe qué? Se pone de acuerdo conmigo. De que, no, es decir, que me conocen y me respetan, es lo que estoy diciendo. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado de seguir respetando con toda la mansedumbre del mundo y con todo respeto y con todo amor. Y bueno, yo tengo personas en mente, caras en mente, nombres, y hablo con esas personas casi todos los días en el gimnasio. Pero así tenemos este tipo de conversación. No he convencido a ellos, ni ellos a mí, pero llevamos la conversación. También es bueno decirle a la gente cuando está hablando del tema de que uno también es pecador, somos igual. No, es que... De pecadores. Y hay una frase... Sí, entonces que dice que somos... perdóname, beggars, mendigos. Somos... Nuestro concepto es que somos mendigos buscando pan. Y Cristo ha venido y nos ha ofrecido pan. Entonces ofrecemos el mismo pan. Porque sí somos pecadores. Tenemos que admitir, no que somos iguales, que somos peores. Peores. Yo le digo, soy peor que tú. No, en esas palabras. Y se quedan y tú, porque yo te veo, porque es cierto, te veo con tu esposa, hemos salido, hemos comido juntos, y yo respeto mucho la manera que él maneja su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces me siento inferior. Está bien, porque se puede decir, todos tenemos la misma necesidad y los cristianos no decimos que somos superiores a nadie. No somos pecadores que reconocemos nuestros errores y que nuestro remedio, solución y el que nos perdona y nos ayuda y nos limpia y nos ayuda a mejorar es nuestro líder de nuestra religión que se llama Jesucristo. No, estamos siempre hablando de una postura muy humilde y nunca, jamás superior a ellos, porque no somos superiores a ellos. El Evangelio no dice que el cristiano es superior moralmente y ustedes yo sé que lo que están pensando, porque el Evangelio debe de mejorar a una persona, ¿verdad? Claro. Debe de hacerle vivir mejor, pero por esto, precisamente por esto perdóname por estoy enseñando la gracia común. La gracia común, porque la gracia común dice que Verónica, después de aceptar a Cristo, puede vivir una vida más moral que David Morán, que ha sido cristiano por 50 años. Pero, hablando de las obras y hablando de estas discusiones que podemos tener teológicas, de que si yo tengo la razón por este punto o el otro, todo se resume en amor. Y ahí afuera, o aquí adentro entre nosotros, si no nos amamos, ¿qué obra estamos haciendo? Si estamos llamados a amarnos, a amar a los demás como a nosotros mismos. Y allá afuera hay mucha gente que cumple ese mandamiento, quizás sin conocer al Señor. Entonces mi pregunta es, ¿Dios no recibe esa obra de amor? Porque usted dijo, Dios lo bendice y entonces, es mejor que vivan ese tipo de vida, mucho mejor, porque van a experimentar muchas bendiciones temporales, porque Dios es bondadoso. Pero en el día del juicio... Pero en el día del juicio no va a contar para aquellos que no creen en el Señor. Ese es el punto. Solo Dios acepta las obras que son hechas por fe. La Biblia enseña eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estamos hablando de términos temporales, nada más. Para enfocarnos en ese tema con propósito, no estamos hablando de la gracia redentora, no estamos hablando de compartir el Evangelio, estamos hablando de la necesidad de reconocer la obra de Dios en el mundo entre los no creyentes que no llega hasta la salvación. Y voy a ir rápidamente por estos puntos
los del mundo también, a pesar de que tienen cierta luz, estamos en página 23, porque por la creación se ven las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y naturaleza divina. También en página 24, por el hecho de que somos todos hechos a la imagen de Dios, la persona no creyente tiene también una conciencia, tiene las leyes de Dios escritas en su corazón, dice Pablo en capítulo 2, versículo 15 de los Romanos. También existen gobiernos, y por el gobierno mismo la persona en Cristo, por la gracia común y por respetar las autoridades y por no desear ser castigado, hacer bien y obedecer las leyes de su sociedad por la gracia común. También la opinión pública, número 4, motiva a los no creyentes a vivir vidas morales. Durante los 50, y yo tengo mis 60 años y nací en 51, y puedo decir durante los 50 y durante los 60, en los pueblos chiquitos, en la parte sureña de los Estados Unidos, a pesar de que muchas de las comunidades tenían una doctrina, una teología muy liberal, porque las iglesias ya se habían cambiado y casi nadie estaba predicando el evangelio en aquel entonces, pero esos pueblos todavía tenían un concepto de la moralidad sumamente alto, hasta que cuando la música de rock salió por primera vez, yo tengo esto en mi vida, ¿verdad? Elvis Presley ya había influido mucho, ¿verdad? El rock ya empezó, pero aún en las comunidades no eran comunidades cristianas en ningún sentido, pero eran comunidades morales. En las estaciones de las radios se prohibía tocar ese tipo de música por lo menos 5 o 10 años, por sus conceptos muy conservadores, y por el temor de que esa música tuviera mala influencia entre sus jóvenes. Y bueno, el resto es historia. Todos sabemos que esa música ya ha llegado a ser mucho más fea que nunca, con conceptos violentos, conceptos sucios, abusadores, hasta las mujeres, etcétera, etcétera. Pero aún la gente no creyente, con una doctrina muy liberal, pero con un concepto alto en cuanto a la moralidad, ellos rechazaron por completo ese tipo de música y no permitió que entrara en sus comunidades. También por consecuencias, causa y efecto, los del mundo aprenden a vivir sabios porque no quieren sufrir las consecuencias de vivir tontos. Y esto también es parte de la gracia común. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, hablando de la acción de Dios por la gracia común. Bueno, la paciencia de Dios, juicio postergado, paciencia, bondad, tolerancia. Y Romanos 3:25 dice que anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Entonces, ¿qué había dicho Dios a Adán? Si pecan, morirán. Pero, ¿murieron? En ese caso individual, Adán vivió 930 años. Y tuvo hijos y la raza humana sigue viviendo. Entonces, lo que Pablo entiende es que por la gracia común, Dios extiende su paciencia. Entonces extiende la sentencia de muerte que todos merecemos, que todos en este cuarto merecemos por el pecado. Dios, por la paciencia, expresión de gracia común, está dándoles más oportunidades a todos. El apóstol Pedro también enseña esto. Es por su paciencia que Dios no ejecuta la sentencia todavía, porque quiere
darle oportunidad a repetirse. Y entonces ahí entra la parte de que nos pide a nosotros que vayamos por el mundo Sí. a hablar del Evangelio, de las buenas nuevas, Claro para que que sí. todo, porque Dios quiere que se No, salve. este es el plan. Por su gracia común. Entonces, la gracia común prepara el camino para la gracia redentora. En otras palabras, la gracia común, punto de contacto, familia, moral, paciencia de Dios. Entonces, las dos cosas intercambian la gracia común con la gracia redentora. Y la gracia redentora también tiene mucha influencia en la iglesia. En la iglesia, ¿no? Bueno, alguna persona que trabaja en la industria de cortar árboles y en la fábrica de hacer papel nos está sirviendo mucho, ¿no? Entonces aquí estamos beneficiándonos de esos talentos de la gracia común y tenemos toda esta tecnología, luces, etcétera, que por personas con su creatividad siguen inventando cosas maravillosas. Gracia común. Y la gracia común entra a la iglesia. La gracia común hace que la gracia redentora sea más efectiva. Y al revés, ¿no? La gracia común nos ayuda, pero también cuando una persona acepta a Cristo con la gracia redentora, su efectividad sube, o se eleva. Entonces las dos cosas intercambian. Y estoy casi para terminar. Pecado restringido. Romanos 1, 24 y 26, 28. Este lenguaje un poco feo dice que por eso Dios los entregó a los malos deseos. Y en versículo 26 Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28 Él a su vez los entregó a la depravación mental. Entonces, si Dios en un momento los entregó, eso implica que antes de entregarlos, ¿qué estaba haciendo? Los había iluminado, los había Restringiendo, exactamente. Pero eso es que quitó su gracia de ellos, eso es entregar, Quitó su gracia común. su gracia. Entonces dejó de restringirlos. En su gracia común Dios restringe mucha maldad. Porque Dios es bondadoso. Dios no permite que el pecador peque tan severamente que como pudiera ser o como como quisiera ser. Él nos restringe como cristianos también. Yo no hago todo el mal que planeo hacer. Que yo planeo hacer. No, estoy confesando. Ustedes tampoco. Ustedes no hacen todo el mal que ustedes planean hacer. y porque Dios gracias a Dios, que los restringe, ¿verdad? Entonces, hace lo mismo con los no creyentes. No permite que hagan toda la maldad que quisieran hacer. Se llama gracia común. Pero en ese caso, a veces, se acaba la paciencia y los entrega. Entonces, los deja. Lo que hizo Abimelech con Abraham, Dios no permitió, restringió la maldad de Abimelech para que no tocara a Sara. Exactamente. Sí. Bueno, hay muchos textos en el Antiguo Testamento que enseñan esto usando, ejemplos de figuras que Dios estaba controlando y protegiendo, pero por algún motivo muy santo de parte de Él, los deja por un momento para enseñarle muchas cosas, para que vea lo que hay en su corazón. Y eso me ha pasado a mí. Yo estoy seguro que en algún momento Dios me ha dejado y pequé en una área en la cual nunca había pecado. Y casi me mató, en serio, casi me mató. Porque el dolor fue increíble. Las consecuencias fueron terribles. ¿Y por qué? Yo quiero enseñarte algo también. Y la Biblia enseña esto. ¿Qué enseña Dios al creyente y la Biblia enseña esto, por permitirle pecar? Se lo podemos preguntar al rey David.
¿Qué aprendió David? Él aprendió por el pecado Aprendió cómo era. como era. Y tenemos que entender cómo somos. Tenemos que comprender la fuerza del pecado que vive en nosotros. Y eso nos conduce a ¿qué? A Dios. A Dios. A aprender ¿qué? A depender de la gracia redentora de Dios. A depender de Dios. A buscar más intimidad en Dios. A crear, desarrollar una vida de oración que es sumamente esencial si vamos a vivir protegidos de nosotros mismos. Yo oro así. Dios, por favor, protege a tal persona de mí. No, en serio. Protégeme a mí de novio. No, en serio. Porque nosotros podemos abusar. Definitivamente podemos hacerle daño a veces sin querer. Y todo el mundo lo sabe. Casi querido. Y hay que reconocer, cada persona tiene que reconocer la fuerza, tiene que reconocer las oportunidades y tiene que entender la necesidad de humillarse y de depender. Y yo creo que precisamente por eso estudiamos todo esto en la clase sobre la providencia de Dios, que por quizás estas 5 razones Dios a veces en su soberanía nos deja y deja de restringirnos para enseñarnos algo muy importante. Lo hizo con Pedro. Cristo le dijo, en esta misma noche me vas a negar 3 millones. No, jamás. Yo, bueno, estoy dispuesto a morir por ti, Cristo. y cuando en ese mismo momento, lo interesante y lo que me da consuelo a mí, también le dijo, pero yo voy a estar orando por ti. Entonces nos deja y ora por nosotros. Cristo nos deja y ora. Y también nos protege aun cuando nos deja. Y para que nosotros aprendamos exactamente lo que Él quiere instruirnos en ese momento. Y por hacerlo, Él es justo y bueno y perfecto y santo. Porque lo hace según sus propósitos, que son buenísimos y perfectos. Y también para nuestro bien. Y tenemos que aprender a confiar en Él. Una preguntita, pastor. Sí, sí. Entonces, ¿podríamos decir que Dios es nuestra conciencia? Ok, podemos decir 2 cosas. Vamos a volver al texto en la página anterior. Encima de la página 24. De hecho, cuando los gentiles en la conciencia, cuando los gentiles que no tienen la ley, porque no se crearon en templos judaicos, no tienen la ley de Moisés, no tienen los 10 mandamientos, pero cumplen por naturaleza lo que la ley exige. ¿Cómo se explica? Porque ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. ¿Y quiénes tienen esa conciencia? Todos los hombres tienen la conciencia. La Todos, humanidad. todos tienen esa conciencia. Pero como dijimos el domingo en la escuela dominical, esa conciencia no es perfecta, no funciona de manera perfecta. Y la Biblia también dice que se puede endurecer la conciencia o se puede cauterizar, se puede cauterizar la Sí. conciencia y para que no funcione. ¿Y cómo se hace? Haciendo lo mismo siempre y después... Siguiendo pecando, Exacto. alejándose de la palabra. Exacto. Y hasta que ya no funciona La conciencia. la conciencia, O lo eso es oye. posible. Pero eso no fue la pregunta. Ahora los cristianos
¿Qué más tenemos? Más allá de la El Espíritu conciencia. Santo. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Regaña. Según la ley. Dice que Te nos habla, corrige, que nos corrige. te regaña. Sí, pero ¿qué hace el Espíritu con la ley? Lo pone en Lo- el corazón. La escribe en el corazón. La en escribe el en el corazón. corazón. Entonces ya tenemos conciencia, pero mucho mejor educada. Así es. Y funciona mucho mejor. Funciona mejor. Porque ya tiene la ley escrita. Y es más que ley escrita, ya tiene dos cosas. La ley escrita, pero el Espíritu es una persona que está guiándonos a la vez con esa ley, enseñándonos, guiándonos a amar. Y entonces por eso no somos legalistas, porque tenemos la ley de amor escrita, y el Espíritu Santo vive, mora, y Cristo mismo vive, y su ley está escrita, y por eso la conciencia funciona mejor, y nosotros amamos mucho mejor. Bien, entonces tenemos varias metáforas. Ok. Casi para terminar este punto. Número 3, preservación de la moralidad. Y ya hemos visto que aún las personas religiosas que tienen una conciencia, que tienen un concepto de la moralidad, que tienen un concepto de comunidad, que quieren mantener, cultivar, como el alcalde de esa ciudad, hace una semana, cuando fui a orar allá, ante el concilio, y cuando entré empezamos a conversar inmediatamente, el alcalde y yo, y le pregunté, entonces aquí estoy para orar por ustedes, entonces cuáles son las necesidades de ustedes como consejo y de esta comunidad. Y él se puso muy serio, muy serio, tomó en serio la pregunta, porque como un judío practicante, lo que él entendió es que en ese momento él iba a participar en crear una petición a su Señor. Y se puso muy serio. Bueno, salvo de seriedad. Y me respondió, Dio la Por- silla. por favor, pastor, ora por la calidad de vida de esta comunidad. Ok. Le pregunté, ¿cómo defines tú calidad? Y me respondió, que no se pierda el medio ambiente o el sentir de que somos vecinos, porque la ciudad está creciendo y yo tengo el temor de que vamos a perder nuestra friendliness, dijo. ¿Qué? Nuestra amistad. El concepto de amistad como comunidad pequeña. Y le dije, está bien, buena petición, seguramente voy a ir a mi Dios y voy a pedirle eso. ¿Y puedo mencionar tu nombre cuando estoy hablando con él? Y me dijo que sí. Y durante mi oración le dije a mi Señor, como el alcalde que tú has establecido, Romanos 13, en esta comunidad como líder, Él quiere que yo te pida, y seguí con la oración. Esa autoridad. Y estaba sumamente feliz después, porque yo vine corriendo aquí, con mi corbata y todo, al grupo de martes, porque la oración empieza a las 7, la clase también a las 7, vine corriendo, y por eso después de respetar la bandera, tenemos que hacer eso también, literalmente me fui corriendo, y él en su asiento enfrente de autoridad me gritó, Pastor David, gracias por las oraciones. Entonces quedó encantado. Y el punto es este, no es creyente. ¿No es qué? No es creyente en Jesucristo. Pero ¿qué aprendemos de la gracia común? En cuanto a nuestro alcalde, que es tremendo. Es tremendo. Bueno, él sabe que es una oración. Él sabe que es una oración. ¿Y qué más? Y abrir las puertas para... Y a las puertas a un cristiano. Claro.
¿Qué más? Hay muchos El valores. favor es hacia él, para que le dé el poder de sabiduría para hacer algo por El la hombre tiene comunidad. mucha sabiduría. ¿De dónde vino esa sabiduría? La gracia con La gracia. De la gracia común de Dios. Claro. Dios lo está bendiciendo. En verdad yo tengo todo el respeto del mundo para este hombre. Es fantástico. Y es buen líder. Es buen líder también. Y yo creo que, no sé si Dios me daría, yo creo que sí, me daría, bueno, me daría algunas oportunidades de compartir con él. Pero no he cumplido el evangelio en su totalidad con él. Pero con esos dos hombres, esos dos abogados, sí, son dos judíos, sí, he compartido con ellos. Hemos ido a comer juntos y hemos hablado al fondo de la cosa. Y es que podemos hacer eso y a la vez mantener amistades y a la vez serle fiel a nuestro Señor y a la gran comisión, amar al vecino, amar al prójimo y a la vez amarlo hasta y amarlo suficientemente bien para compartirle algo fantástico, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, con mucha humildad y como mi amigo Jack Miller dice, no compartiendo de arriba para abajo, así como fuéramos superiores, no compartiendo de abajo para arriba, porque esas personas son increíbles, merecen nuestro respeto, son personas honradas y pobres de Dios, pero necesitan de Cristo, y si los amamos, los amamos a Cristo, a la vez. Ok, hay mucho más que se puede decir. La Biblia también dice que los no creyentes, por ejemplo, casados con los creyentes, se benefician muchísimo. Dicen que son santificados. Y yo he visto esto. Personas no creyentes viviendo con los creyentes y no saben la medida de bendiciones que están recibiendo por el hecho de que están casados con creyentes. Pero están beneficiándose muchísimo. De tener un empleado creyente como José cuando llegó a la casa de Potifar. Fantástico. Buen ejemplo. Están mis notas acá. Sí, pero buen ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sigue. José llegó allá como esclavo y Dios bendijo mucho a Potifar. Lo bendijo mucho. Y el pobre José no le fue tan bien porque lo mandaron para la cárcel por ser bueno, pero Dios tenía un plan con él. Y sabiendo que era bueno. Y llegó a la cárcel y El hombre sabía que lo que era su esposa. y después llegó a la cárcel y también se benefician los carceleros y los expresos de la gracia de tener un creyente en Toda la prisión fue bendecida por la presencia de un hombre de Dios. después va a Egipto Y todo el mundo. y bendijo a toda la nación. Toda la nación, exactamente. Qué bueno, qué bueno. Y algunos se beneficiaron de manera redentora, pero todos se beneficiaron de manera de gracia común. Un puntito más y cierro esta parte. En el libro de Hebreos dice en esos textos muy difíciles que hay personas en la iglesia no creyentes que llegan hasta saborear, disfrutan las cosas de Jesucristo, pero no son creyentes. No, entonces, todo esto nos muestra que tan bondadoso es nuestro Dios. Ama a todos, extiende su gracia a todos y aun a los que nunca aceptan a Cristo. Quería decir otro caso de Nehemías, como el rey, por la gracia común, deja ir a Nehemías construir el templo, le da todos los bosques y todas las cosas de un rey impío. Sí, sí, sí. Y por eso no tengo a pedirle dinero a los paganos. No, porque Dios ha preparado a algunos paganos para favorecer a su pueblo. ¿Verdad, Susana? Y vamos a empezar a pedir más fervientemente a ciertos paganos.
Qué padre. Una cosita más y cierro. Una de las razones por las cuales quería enfatizar esta doctrina en esta noche es por una razón personal. Y, bueno, profesional, es que voy a empezar a predicar sobre temas muy delicados en la iglesia. Voy a predicar por lo menos 2 sermones sobre el concepto bíblico acerca del sexo. Y yo sé que muchos están muy confusos acerca de este tema y cómo se debe practicar el sexo en sus vidas. Y también ya hemos empezado a hablar con ciertas personas que han hecho muchas preguntas acerca de la homosexualidad, un tema sumamente delicado y es un tema que se encuentra en la Biblia y con varios motivos y razones. Y la Biblia dice mucho, aún este texto de Romanos 1, 22 a 26 habla del tema. Y el gran temor, y es un temor verídico, es que cuando empezamos a hablar del tema, vamos a ofender tanto a las personas sin educación y a las personas que quizás están practicando erróneamente el uso del sexo en su vida, así como homosexuales o como personas heterosexuales, no importa. Y les pido sus oraciones y también, sobre todo, les pido que Dios nos ayude a poner en práctica el concepto de la gracia común mientras llevamos a cabo estas conversaciones por el mes de noviembre. ¿Ok? Oremos. Padre nuestro, damos gracias por darnos la oportunidad de enseñar esas cosas. Gracias por el concepto de la gracia común. Gracias que tú amas a todos, que tú amas a los que no te conozcan, los que no te obedezcan, los que no creen en Cristo. Gracias, Padre, que tú has iluminado nuestras mentes y nos has dado un amor de Cristo. Te pido que tú nos ayudes a poner en práctica este amor mientras hablamos de estos temas y mientras hablamos con las personas que tengan dudas o confusiones o hablando con las mismas personas que están practicando pecados necesarios. Empezando con nosotros mismos, que también no somos puros en ningún sentido de la palabra. Ayúdanos, por favor, a vivir humildes por la gracia redentora de Jesucristo, de lo que nos toca.